Soy Marcela Castellanos y en nombre de Ubits quiero darles la bienvenida a este espacio en el que estaremos conversando sobre People Analytics, sobre su impacto y sobre ese valor que agrega a las organizaciones. Vamos a hablar un poco sobre cómo la gestión del talento basado en datos permite identificar y cuantificar el rendimiento y las capacidades de los equipos y pues a la larga pues esto contribuir a mejorar los resultados del negocio. Quiero pues entonces saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Ramiro Blázquez, quien será nuestro moderador. Ramiro es el CCO de Bonderheide, una empresa headhunter con presencia en Latinoamérica, desde donde, pues gracias a su experiencia, entendiendo un poco como el comportamiento humano desde la estadística, creó y desarrolló el área de People Analytics, que hoy es spin-off del negocio, y desde allí ha asesorado a empresas muy importantes como McDonald's, el Banco Falabella, Leroy Merlin, Coca-Cola Andina, Celulosa Arauco, entre otros. Ramiro también es director del Diplomado de Innovación en Gestión de Personas y People Analytics de la Universidad Andrés Bello en Chile. Y vía Emeritus Latam, Ramiro es hoy líder del curso online de Cambridge University en español sobre People Analytics y es mentor coach en el programa de alta dirección en español de Columbia Business School. Bueno, saludo también a nuestros otros panelistas que en detalle presentará pues Ramiro ahora. Está con nosotros Andrea Lizama, subgerente corporativa de People Analytics en Falabella. Felipe Sierra Alta, HR Tech and People Analytics Manager en Transbank. Y Sebastián Folbari, líder global de aprendizaje en IBM. Bueno, pues bienvenidos todos a este espacio. Mil gracias por estar con nosotros hoy. Le doy la palabra a Ramiro para que entre en materia. Les quiero contar que al final de la sesión, si obviamente nos da tiempo, que esperemos que sí, resolveremos algunas de sus inquietudes, para lo cual pues les agradezco que vayan haciendo esas preguntas en el chat para ir recogiéndolas a lo largo de la sesión, que si no alcanzamos a resolverlas, tendremos habilitado un landing como repositorio a los mejores momentos de este encuentro, en donde pues consignaremos las respuestas que nos compartan nuestros expertos de hoy. Ramiro, pues te doy la palabra otra vez. Mil gracias a todos por estar acá. Gracias. Gracias, Marce. Hola a todos, bienvenidos, qué emoción. Somos más de 440 personas en este minuto, así que es una tremenda alegría poder estar acá, compartir con todos ustedes, dispersos en toda Latinoamérica, y estar además moderando a quienes considero un grupo de amigos con quienes tengo la oportunidad de compartir experiencias y distintos ámbitos, y desde acá, desde el Cono Sur, hoy, en este momento, compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra trayectoria con toda Latinoamérica sobre temas de People Analytics. Quiero darle las gracias, primero que nada, que estén presentes y vengan acá humildemente a compartir todo lo que saben, este tremendo panel. Andrea, que como ya presentó Marcela, es subgerente de People Analytics en Grupo Falabella. Ella además es psicóloga laboral de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un Master of Science in Organizational and Social Psychology en the London School of Economics, tiene una amplia experiencia en consultoría, en gestión de personas, pero tiene una particularidad, no es como cualquier consultor, además ella lo hizo desde un enfoque en investigación aplicada a la gestión basada en evidencia, que es el origen y el sustento de trasfondo de People Analytics, así que tiene una trayectoria mucho mayor que los roles que tiene de People Analytics. Hoy es subgerente corporativo de People Analytics en el Grupo Falabella, donde lideró el desarrollo del equipo desde el inicio del área de People Analytics en el grupo, ya desde el año pasado, pero antes de esto también tuvo la oportunidad de fundar un área de People Analytics en otra compañía que es el Banco BCI. Yo siempre digo que es una de las pocas personas que puede contar el origen y el nacimiento de People Analytics en dos organizaciones distintas. Después está Felipe
Con nosotros también Felipe es HR Tech and People Analytics Manager en Transbank, pero lo conocí cuando estaba también fundando y innovando con People Analytics en Walmart. Eh, Tengo la fortuna de que me acompañe como profesor en el diplomado de innovación en gestión de personas y People Analytics de la Universidad Andrés Bello. Es ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello, tiene un magíster en dirección de personas y organizaciones y un diplomado en inteligencia artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y tiene un propósito muy lindo, que me encanta compartirlo. Su propósito es impulsar en los equipos de personas una cultura que permita tomar decisiones basadas en datos, en evidencia y facilitar una buena experiencia digital, tanto en los colaboradores como en el negocio, ofreciendo plataformas simples, sin fricciones y generando impacto y valor a la organización. Así que qué cosa más linda de compartir ese propósito. Y por último, Seba es, también es argentino. Escucharán mi acento, soy argentino, pero vivo en Chile hace 8 años y la primera persona que conocí cuando aterricé en Chile fue Seba. Y ya empezábamos a hablar de la innovación de recursos humanos allá hace 9 años atrás y coincidíamos en un montón de aspectos. Él hoy es líder global de aprendizaje en IBM y presidente del Comité de Talento de la Cámara de Comercio de Santiago. Es líder y experto en temas de recursos humanos, hace más de 15 años que está en el área, tiene un marcado perfil consultivo en temas de transformación digital y cultural en las organizaciones, ha pasado experiencias de todos los colores, combina siempre todo este conocimiento y el hecho de tener una formación distinta y más de negocio y haber derivado en el área de recursos humanos, y esto le permite combinar metodologías, tecnologías súper innovadoras en la gestión del talento y en el desarrollo de líderes futuros. Académicamente es graduado de Relaciones Internacionales en el IESE, en Argentina, tiene un posgrado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos y un MBA con orientación en Recursos Humanos en la Universidad de San Andrés, en Argentina. Es líder tengo la fortuna de compartir con él también y liderar juntos el programa de alta dirección que se brinda en español en Colombia. Tenemos distintos roles, cada uno lidera distintas etapas y la verdad que es una gran experiencia poder acompañar el desarrollo del liderazgo en el primer programa de Colombia orientado a público latino, y también lidera un programa de liderazgo a través de Emeritus de la Universidad de Wharton. Es líder es profesor también en el programa de innovación en personas, en gestión de personas y People Analytics de la Universidad Andrés Bello, y también da clases en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina en un posgrado. Es speaker súper reconocido en eventos regionales, internacionales, y lo hace tanto desde su rol personal como representante de IBM, en donde ha tenido oportunidad de compartir amplias experiencias y combinar distintas disciplinas. A los tres, gracias. No sé cómo vamos a hacer para meter en 1 hora tanto conocimiento y tanta experiencia. Espero que todos estén motivados y estaremos haciendo los 4 el mejor papel posible para compartir la máxima información posible. Estamos convocados hoy para hablar de People Analytics, para darle sentido a People Analytics, y vale la pena arrancar en función de mi experiencia, para qué sirve y qué impacto he visto que tiene People Analytics. Tuve la oportunidad de intervenir como consultor asesorando empresas de distintos modelos de negocio y con distintas temáticas, y siempre he visto que People Analytics es primero un driver de transformación que modifica la cultura y modifica el posicionamiento y el rol de recursos humanos, lo pone en un nivel protagónico como un gestor de negocio, además de gestor de personas, y esto es una de las cosas que más me motiva de People Analytics. Y en sus bases, People Analytics, cuando hablamos de cuál es su utilidad, principalmente para mí la utilidad está en poder mostrar y poder alinear la gestión de personas a generar esos impactos que queremos generar en el negocio, poder mejorar los resultados de negocio desde iniciativas que tomamos en la gestión de personas y de esta manera contribuir al desarrollo del negocio. Esto es algo que antes de la tecnología disponible que nos permite hacer analítica era mucho más complejo de hacer y transitábamos más el camino de la intuición. Hoy tenemos la oportunidad de gestionar basado en evidencia, basado en datos, y la idea es poder compartir hoy con ustedes un poco de esta experiencia en manos de protagonistas que lo llevan adelante. Y me gustaría arrancar, Seba,
con vos, haciéndote una pregunta. La verdad que muchas veces cuando estamos dando clases o cuando enfrentamos personas que están empezando en el mundo de la analítica, escuchamos que para algunas personas People Analytics es, bueno, nace como qué indicadores debería reunir en un dashboard, ¿no? Y para algunas personas en el imaginario, People Analytics es armar un lindo dashboard online que podamos consultar con algunos indicadores y esto es People Analytics. Y si bien eso es parte de la analítica, diríamos que es como el punto de partida, en realidad para que eso exista y tenga sentido, hemos aprendido que antes que solo un dashboard, para que esto no quede solo en un dashboard, es necesario tener y desarrollar dentro de la organización un mindset o una cultura que acompañe el desarrollo de People Analytics y le dé sentido. Y desde tu rol, me gustaría saber, digamos, cómo es tu mirada en esto de qué tan importante y crucial es el desarrollo de un mindset correcto para lograr una función de People Analytics exitosa. Bueno, Rama, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a UBITS por la invitación. Y yo creo que la pregunta habitualmente es muy recurrente. Y a mí me gusta más que empezar a hablar directamente de People Analytics y esto que trajiste vos también del mindset. Y yo simplemente para que nuestra audiencia se quede con una imagen y un concepto, les quiero compartir algo muy, muy brevemente, que es esta imagen que me va a ayudar a apalancarme para responder tu pregunta. Yo creo que la conversación en definitiva se trata de transformación digital. Eso es lo que queremos realizar en este mundo donde la tecnología es parte de nuestra vida, es parte de nuestro día a día, y si no, la propuesta sería tratemos de evadir por un momento todos los devices, toda la tecnología a nuestro alrededor, y nos daríamos cuenta que todo es tecnología, desde los lentes que usamos, la ropa que vestimos, cómo nos estamos comunicando en este minuto, hasta a través de nuestros smartphones, tablets y computadores, los datos que vamos generando. Entonces, cuando lo ponemos en un contexto de transformación digital, a mí me gusta pensar que todos estos elementos, el Internet de las cosas, la automatización, el blockchain, los servicios de datos, la inteligencia artificial, incrustado en el corazón de las organizaciones, es el concepto de lo que tiene que ver con la transformación digital. ¿Y qué hay en las organizaciones? En el centro de las organizaciones están los datos, que en este mundo que se está transformando a una velocidad exponencial, porque estamos generando datos de manera exponencial a través de nuestros devices, esa incrustación de estos elementos todos juntos o combinados en el corazón, en el combustible que son estos datos, es lo que va a permitir generar nuevas capacidades, articular capacidades en la organización, ayudándola a madurar tanto digitalmente como también en la administración de los datos y generando capacidades que probablemente no existían anteriormente a este proceso, para finalmente, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, poder construir esto que hoy estamos llamando los flujos de trabajo inteligentes, las experiencias inteligentes para todos nuestros usuarios del ecosistema, los internos, los externos, todo. Y esto tiene que ver con cómo construimos procesos más complejos, donde salimos ya del proceso que está dentro del silo, que está en una sola área, muy transaccional, muy de nicho, a cómo lo llevamos a algo completamente sistémico, y toda la madurez digital, cómo pasamos de los sistemas que hoy tenemos desde los más rudimentarios, sencillos, transaccionales, a los que puedan tener relación directa con lo que es la inteligencia artificial incrustada o embebida en las soluciones. Entonces, yendo a tu pregunta directo, a mí me gusta pensarlo con una imagen. Alguna vez te escuché a vos decir que el liderazgo es como tener, no sé, 3 grupos de personas en 3 autos distintos, y ejercerlo de manera inapropiada sería como decir, súbanse a los autos, no dar ningún tipo de guía y esperar que todos arriben al mismo lugar a la misma hora exactamente. Yo creo que lo que tiene que ver con el People Analytics es más o menos similar. Tiene que ver con que si no tenemos la madurez suficiente para administrar estos datos, para tener un gobierno adecuado de datos, poder generar la madurez necesaria
para poder administrar todos estos elementos tan valiosos para la toma de decisiones, estructurados o no estructurados, que deban ser estructurados posteriormente, probablemente sería como subirse al auto, poner el Waze, no indicarle nada y esperar que nos lleve a algún lugar. Probablemente no nos va a llevar a ningún lado. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar ese mindset curioso, de experimentación, de intentar, ese mindset del mundo, de las nuevas formas de liderar, pensar, hacer, saber, para poder articular esto. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, acá tenemos a nuestra gente que hoy nos convoca de Ubits, con una plataforma que a través de soluciones nos permite desarrollar ese mindset, esas habilidades, esas capacidades. En IBM lo hacemos a través de una plataforma propia, Your Learning, también en el ecosistema hay otra, DGrid. Con esto lo que quiero decir es, hay muchos elementos al alcance de la mano que nos pueden llevar a desarrollar ese mindset, que es lo menos visible y lo más poderoso en un proceso de transformación, ya sea digital o cultural, para poder desarrollar esa transformación en el modelo de negocios y en el modelo de gestión, los dos al mismo tiempo, y crear estos flujos de trabajo inteligente y experiencias inteligentes para construir lo que denominamos en muchos casos las empresas virtuales, preparadas para este mundo que hoy tenemos, o el mundo del futuro, que algunos lo llaman, pero ya está presente, y desarrollar esas habilidades de una manera tan convocante y tan divertida que nos permitan generar experiencias completamente convocantes. Que si estudiar y desarrollarse sea tan divertido como ver películas, ver series a través de las distintas plataformas de streaming, y eso se va a volver completamente convocante y va a desatar el potencial de las personas para que se puedan transformar y puedan ayudar en la transformación a otros también. Qué bueno, Seba. La verdad, lo que trae es esto de ayuda a ver con mucha claridad que People Analytics no es, contraté una plataforma, la enchufé, junté dos datos y obtuve un par de correlaciones y se terminó acá, sino que en realidad requiere planificación, requiere de un mindset que acompañe una transformación de cómo voy a consumir esos datos y cómo voy a tomar decisiones. Hablaste de todos estos temas relevantes desde el punto de vista cultural, le sumo también la ética, ¿no? Digamos, qué importante tener un criterio de gobierno de datos, pero también un criterio de qué ética le voy a dar al uso de esos datos, y te agradezco por traer toda esta relevancia para darnos cuenta de que en realidad People Analytics es mucho más que un dashboard o que un par de correlaciones que podemos buscar, sino que en realidad es una manera de empezar a gestionar distinta la organización. Y me gustaría ir para la experiencia de Andrea. Y André, me encantaría preguntarte, ¿no? Asumiendo imaginariamente que uno, me imagino que habrás atravesado todas estas experiencias y ahora podrás nutrirnos vos un poquito de cómo fue emprender la fundación de dos áreas de People Analytics en dos compañías distintas, y qué importante fue para vos este contexto para que puedan existir áreas robustas y con un propósito claro de People Analytics, pero asumiendo que esto está, además de que nos compartas tu experiencia en este camino, también me gustaría saber cuál crees que es el primer paso que debería dar alguien que se propone iniciar o proponer dentro de una organización, iniciar el área de People Analytics. Buenísimo. Bueno, hola a todos. Gracias de nuevo también por la invitación y gracias Ramiro por la pregunta. Em, bueno, efectivamente el ideal sería tener esta cultura, ¿cierto? De datos y en que todos toman decisiones así, pero la realidad es que no es así cuando uno parte. Entonces te encuentras con unas empresas que probablemente es la mayoría de ustedes o quizás todos, no sé, que en realidad, sobre todo las áreas de personas, no están acostumbradas a ver números ni siquiera. Los perfiles que están en estas áreas tampoco han estudiado estos temas en general, algunos más que otros, pero es bien, uno se encuentra en un entorno bien lejano al tema. Ahora ya es una buena señal que si llegaste a armar un equipo es porque a alguien le pareció importante, eso igual es un buen paso. Lo primero que hay que hacer, lo que me ha pasado al menos las dos veces, es que hay que primero empezar a entender como a dónde llegamos al final, en qué estado está esta empresa, en términos también de la cultura de datos, pero también cuáles son los desafíos que tiene, qué cosas tienes que hacer, con qué recursos tengo, tanto en términos de tecnología como de personas también, que
No es lo mismo partir con un equipo de una persona, 2 personas, o quizás uno más grande, qué perfiles voy a tener, qué capacidades tengo, cuáles voy a tener que salir a buscar. Y otra cosa también común en los dos casos ha sido que nosotros no hemos nacido como así como en una burbuja, separados de la empresa. Nacimos dentro de un área y eso probablemente es lo que le pase a todos. Es como nace People Analytics o dentro del área de compensaciones, o podría nacer dentro del área de Analytics, o podría nacer como parte de una gerencia de DO. Dependiendo de dónde nazca, igual lo que le va a tocar hacer puede ser un poco distinto, porque uno tiene que igual mantener ciertos procesos que se venían haciendo. Entonces lo primero va a ser seguir haciendo esas cosas bien, ir automatizándolas y ir haciéndolas con una lógica más analítica. Eso a nosotros nos pasó, en BCI, por ejemplo, heredamos todas las encuestas que se hacían, eso lo empezamos a transformar, y acá en Falabella nos pasó que heredamos todos los datos como de recopilación de datos y reporterías del grupo completo. Y en ambos casos tuvimos que partir por ahí. Y luego nos pusimos una meta, y construimos una visión, que es súper importante, así tal como lo haría uno con una empresa. ¿Cuál es la visión? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál va a ser nuestro rol dentro de esta organización, nuestro alcance? Y ahí planificamos los pasos también que íbamos a ir siguiendo para alcanzar los objetivos. Buenísimo, André. Muy interesante escuchar esto, la relevancia de la visión que traes, que a veces como que uno, cuando está en el ámbito del estudio, en el ámbito académico, incluso me acuerdo cuando estudiaba marketing, ¿no? Y hablabas de crear una empresa y te enseñaban, no, bueno, para crear una empresa primero hay que definir la misión, la visión y todo eso, que era como un ejercicio aburrido para muchos de hacer. Hoy desde la experiencia de la analítica es extremadamente relevante porque define el propósito central de para qué está el área. El área va a estar para crear un dashboard que simplemente sea un repositorio de información, o va a ser un área de transformación, de gestión de personas que impactan resultados de negocio. Y esa definición parte de esto que vos traes, ¿no? De tener clara la visión, trabajar en resolver la visión, bueno, y nacer desde el caos. Ayuda a ponerle orden a este nacimiento desde el caos que por lo general tienen las áreas, ¿no? Nacés como para resolver un dolor y después te transformas en área. Perdona, uno llega también a la empresa y en realidad las personas no saben qué es People Analytics, entonces cada uno tiene una expectativa distinta de lo que uno va a hacer. Entonces es muy importante empezar también a clarificar qué es lo que en verdad vamos a resolver y las cosas que no vamos a resolver. Y también con qué velocidad lo vamos a hacer. Muy buen punto, sí. Y a ver, y me encantaría sumar ahora a la conversa y escuchar un poquito también de la experiencia de Felipe. Felipe, también tuviste oportunidad de ser una de las piedras fundacionales de People Analytics de Walmart, y te fuiste, digamos, después a Transbank a ser el generador, el corazón de la formación del área. Con lo cual, la verdad que tu experiencia también en este desafío de armar el área y por dónde empezar es súper relevante porque tenés experiencia para compartir. Pero además de contar también cómo fue para vos los primeros pasos y qué recomendarías en estos primeros pasos, también te escuché en más de una oportunidad hablar de la importancia de ser conscientes de que People Analytics no es algo que pueda desarrollar una sola persona, que es algo que hay que desarrollar en equipo. Y entonces me gustaría, además de que compartas tu mirada de los primeros pasos, que puedas compartir cuáles son esas lecciones aprendidas que tú has recolectado en tu trayectoria en base a la conformación de equipos de People Analytics, qué habilidades, qué skills deberías garantizar que existan dentro de un equipo disponible para que este camino de nacer desde el caos a resolver por ahí una necesidad puntual y convertirse en un área sea la conformación de un área exitosa, y no que queda, digamos así, como una mesa coja que le falta una pata, sino que tiene todas las patas que necesita. No, perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes para todos. Y gracias a UBITS también por la invitación.
Me quedé antes, Rama, con un rebote de Andrea y de Sebastián, en el sentido de que yo veo a People Analytics como un deporte de contacto, ¿ya? En el sentido de que siempre va a haber mucha fricción al interior primero del equipo de personas. Como bien Me dice encantan Andrea, tus analogías, son siempre maravillosas. sí, porque como bien dice Andrea, hay que setear primero con tu equipo de personas, de recursos humanos, bien tu alcance, porque cada uno va a tener justamente una expectativa de tu rol y te va a querer pasar todo lo que sobra a casi una mochila a tu espalda. Y el primer como paso es entender bien tu rol y explicarlo. Y eso es fricción y muchos cafés y de gestión del cambio, porque no es tan natural ese paso. ¿Ya? También uno de los pasos primeros que siempre es recomendable es entender tu empresa, qué tecnología actual está ocupando. ¿Ya? Un error muy común, y ahí también te agradezco tu comentario, porque uno acá viene tal vez a explicar en todo lo que se equivocó y aprendió, más que el caso de éxito maravilloso que uno podría tener, pero es muy común el error de querer uno tener una plataforma única de personas o un sistema o un visualizador ad hoc a mi área, cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos al equipo de tecnología de la empresa y entender cómo están construyendo sus paneles, con qué tecnología, con qué herramientas, y apalancarlos de esos contratos, de esas buenas prácticas. Y si toda la empresa va a tener, por ejemplo, el visualizador A, yo también tener ese visualizador A como herramienta de trabajo para mi día a día. Y así también entender la infraestructura, entender cómo se mapean los datos en tu empresa, si hay un gestor documental de esa información, pero yo recomendaría, aparte del primer paso de setear muy bien las expectativas en el equipo de personas de cuál es tu rol, paso 2, tocar la puerta de tu equipo de tecnología de la empresa y pedir algún patrocinio, algún sponsor para que te incluyan en mesa de conversación sobre gobernanza de datos, sobre si la empresa, por ejemplo, está en un cambio de transformación a cloud, ¿ya? Es que también consideren el equipo de personas en ese viaje al cloud. Eh, y también, como para ir cerrando la idea de la primera pregunta, un error muy común que yo cometí y que es frecuente es que uno quiere de inmediato mostrar valor con un matemático, ¿ya? O un estadístico. Y la verdad, de los equipos de personas, siempre la data está muy desordenada, se trabaja en silo por la confidencialidad de la data. Entonces, antes de traerte al matemático, tráete al ingeniero de datos, que es un perfil que sabe SQL, que sabe base de datos, ojalá algo de visualización, y que ese tipo, ese rol te ayude por 6 meses primero a ordenar la casa, a entender un poco en qué está tu estado del arte de tu data, limpiarla, y recién al sexto mes como evaluar cuándo ingresa el matemático o un rol similar, pero no tirarse de inmediato a una piscina donde tú no sabes en qué estado está tu tecnología, en qué estado está tu data actual. Muy bueno escucharte. Siempre que te escucho, Felipe, escucho, digamos, como una nueva dimensión de lo que contás en términos de, ahora, además del equipo, también le trajiste la temporalidad del equipo, ¿no? Digamos, primero, el que me ayude a ordenar los datos y 6 meses después que entre el Data Science a darme una mano para juntar esos datos y procesarlos. Y, eh, André, desde tu experiencia liderando el área y transitando este camino de formación de áreas, asumiendo que tenemos la cultura, el mindset, ¿no? La mentalidad adecuada para impulsar esto, tenemos la decisión, hemos podido declarar la misión, entonces tenemos la misión y ahora tenemos por lo menos claro, digamos, que hay que armar equipo y que este equipo tiene que tener tanto habilidades de gestión y de mirada de negocio como habilidades técnicas en estructuración de data y definir, digamos, algunos aspectos técnicos y juntarse a ver dónde van a estar, si en el cloud o en un servidor o dónde los vamos a poner y después, dentro de 6 meses, sumar al data science. Asumiendo que tenemos esto, ¿qué recomendación le darías a alguno de todos estos que están aquí compartiendo este mediodía para nosotros, tarde para algunos otros o mañana para algunos otros, sobre por dónde comenzar a desarrollar la función
¿qué elegir? ¿Un proyecto grande, un proyecto pequeño, lo que se conoce como un quick win? Somos más de casi 650 ya, y seguro que hay muchos que tienen muchos intereses, y una recomendación de por dónde empezar a mostrar valor. ¿Qué hago? Ya tengo el ok, todo listo, me dijeron, dale, arranca. ¿Por dónde empiezo? Mariana, ¿qué hago? Perfecto. Antes de contestar exactamente eso, quisiera igual decir que nunca podemos asumir que la cultura está, porque no va a estar. O sea, la cultura de datos no va a estar. Entonces, ese es un marco de contexto, ¿ya? Muy Que en bueno, paralelo muy vamos a bueno. tener que ir desarrollando. Y en Me ese encantó. sentido, complementando a Felipe igual, esto de la relación con tecnología, por ejemplo, nosotros en Falabella, que no era así donde yo trabajaba antes, en mi equipo está el equipo de tecnología. O sea, nosotros somos una célula mixta de las áreas de personas y del área de tecnología, la misma célula, el mismo equipo. Entonces, todo lo que hacemos está absolutamente alineado a los mismos data lakes de finanzas, de cliente, con los mismos calidad, todo, y por lo tanto no es como que tecnología nos da un servicio a la gerencia de personas, sino que somos el mismo equipo, y eso realmente es una recomendación que les doy si es que es factible de hacer, si quieren iniciarlo, porque acelera un montón la implementación de esta función, eh, porque ya no tienes que ir a tocar la puerta, sino que los tienes ahí contigo. Entonces, esa es como algo bien concreto. Eh, y luego para empezar, yo diría que, bueno, en general uno no va a partir con una cosa, como dije, tienes que seguir haciendo, tienes unas tareas que vas a tener que seguir haciendo y esas son las primeras que hay que asegurar que se hagan bien para que no, para poder ir haciendo más. Eh, y algo muy importante es como partir simple. Y en ese sentido no perderse, como decía Felipe, en la matemática, o de repente que es como, no, ¿cuándo voy a ver modelos predictivos? ¿Cuándo voy a ver inteligencia artificial? Como que esta es como la expectativa de Analytics. Pero realmente el mayor valor que nosotros podemos entregar, y considerando que estamos en una cultura que no es basada en datos, que le falta conocimiento, etcétera, es partir con cosas simples que respondan a la pregunta de negocio, que respondan a una pregunta que nosotros queramos responder para poder apoyar al negocio y para poder demostrar también en qué cosas gestión de personas apoya al logro de la satisfacción del cliente, de la productividad, de las ventas, etcétera. Y en ese sentido, si es que, si es, que es una pura estadística descriptiva de promedios bien hecha que responde a la pregunta, eso es lo que hay que ir haciendo. Primero, porque al final son cosas que son, como decía Ramiro, quick win, es algo relativamente simple de hacer, pero que entrega un gran valor, sobre todo en un entorno en el que no hay costumbre de ver estas cosas. Entonces, el valor realmente es muy alto. Entonces, como no perderse en un proyecto de 6 meses para hacer un gran modelo predictivo, porque efectivamente los datos lo más probable es que no estén suficientemente precisos para armarlo. Entonces, en paralelo, mientras vamos haciendo estas cosas simples, podemos ir trabajando con el Data Engineer para que vaya armando bien el Data Lake y todo. Y algo muy, muy clave es tener al cliente o al usuario interno muy cerca, desde el primer momento. O sea, no partir como, a mí me gustaría hacer este dashboard y yo lo hago como quiero, o quiero este proyecto porque yo tengo la pregunta de, no sé, por qué el desempeño impacta o cuántas cosas del desempeño impactan en el cliente. Quizá al negocio no le interesa saber eso hoy día. Entonces hay que estar bien claro y bien cerca de cuáles son las preguntas, testear desde el principio, acordar desde el principio lo que se va a hacer y recurrentemente ir probando que lo que estamos haciendo efectivamente está creando un valor. Porque si esperamos un tiempo, probablemente lleguemos con algo y nuestros usuarios nos digan como, esto no me sirve. Entonces ahí, esa sería mi recomendación. Muy Sí, bueno. ahí también Dale, Felipe. tomo una distinción ahí de lo que dejó Andrea, porque también está la tentación y está el error como común de uno quiere hacer una pregunta que agrega valor al equipo de personas, ¿ya? Y claro, resuelve un dolor interno del área, pero no resuelve nada de negocio. Entonces también, ojo con la tentación de querer responder para uno mismo, para tu área. Como bien dice Andrea, hay que responder preguntas de negocio de la operación. Muy bueno. Gracias, Felipe, por el complemento. Y en base a tu experiencia, lo encuentro totalmente alineado. Y levanto un punto que decía Andrea recién, esto de que mucha gente llega a la analítica o busca en la analítica, digamos, como el santo grial, ¿no? O llegar a lograr esa capacidad predictiva o prescriptiva, ¿no? El máximo sueño de aplicarle la analítica, y pareciera que ese es el objetivo único, central, que no es
valiosa la analítica si no tengo capacidad predictiva? Y la verdad que la experiencia, por lo menos la que he desarrollado, es que el camino, solo el camino descriptivo de la analítica, de poder describir por qué sucede lo que sucede en el comportamiento de las personas y cómo eso afecta o no al negocio, es infinitamente valioso y ya aporta un valor descomunal a la gestión de la organización y de las personas y permite alinear un montón de aspectos. Y la verdad quería compartir esto porque me parecía muy relevante esto de que mucha gente por ahí llegó aquí esperando entender cómo lograr cierta predicción. Y ato esto con una pregunta de Benjamín en el chat, que nos hace la pregunta básicamente de que tiene la creencia de que la People Analytics es solamente útil para grandes organizaciones porque tiene este complemento de base estadística, por supuesto, y que entonces requiere de grandes números para poder ser ejecutada. Y por lo menos yo personalmente digo, esto es parcialmente cierto desde el punto de vista de que sí, todo lo que hacemos en analítica requiere de un gran volumen de datos y por lo tanto ese gran volumen de datos normalmente viene acompañado de organizaciones que tienen una nómina considerable, pero también es cierto que, por ejemplo, hay algunas aplicaciones de la analítica como ONA, Organization Network Analyst, que al contrario, ¿no? Es cuanto a la organización es más chica, es más simple aplicarlo, porque me permite tener una lectura dimensional del comportamiento organizacional informal, que es muy valioso, aun cuando la organización es pequeña. Está bien, pierdo algunos conceptos estadísticos, pero logro una capacidad descriptiva en un nivel de comportamiento que de otra manera no lograría. Entonces, respondiendo a Benjamín, hay aplicaciones que sí te requieren muchas personas y otros que podrían ser aplicables en contextos de menor cantidad de personas, pero una de las preguntas de Benjamín, y abro la pregunta, Felipe y Andrea, ¿cuántas personas creen que tendría que tener de mínima para poder ejecutar un buen proyecto de analítica, asumiendo los ejemplos en donde necesitamos muchas personas? Sí, mira, va a depender mucho de tu organización, ¿ya? Obviamente no es lo mismo trabajar en una empresa de 45.000 personas que una empresa de 1.000, pero también yo ahí distinguiría más que la cantidad, son los roles, ¿ya? Porque una persona puede tener dos roles. Ejemplo, una persona puede tener las competencias de base de datos y aprendió en el camino a algo de matemática, de estadística. O, por ejemplo, el estadístico logra también tener una buena competencia en visualizar datos, ¿ya? Lo que sí es una pata de tres roles, en el sentido de negocio, para entender muy bien la pregunta y la hipótesis, datos, que ahí está toda la parte de base de datos, ingeniería y estadística y matemática. Tres roles, pero pueden ser en alguna empresa uno, dos, pero sí resaltar de que no es una aventura para navegar solo. O sea, si es que a ustedes, por ejemplo, el día de mañana lo nombran el encargado de analítica de personas y lo quiere hacer todo solo, es muy difícil o casi imposible. Tienes que tener un equipo de roles distintos, que te vean las bases, que te vean la visualización y que vean el negocio, o también puede ser una alternativa construir squad de trabajo para responder preguntas específicas. Por ejemplo, si vas a tomar la pregunta de rotación de colaboradores, que es como la clásica, bueno, ¿quién de este equipo de personas va a participar con un porcentaje de asignación del negocio en este proyecto? ¿Y quién del equipo de sistemas, si es que no está dentro tuyo, me va a aportar con limpiar las bases, si es que no hay data sensible? Así que mi respuesta es más que la cantidad de personas, es importante distinguir los roles que van a participar en el proyecto. Yo le sumaría un Y rol a lo que dice Felipe. Estando de acuerdo con esos tres, hay un cuarto que también puede tenerlo una misma persona, o otra, que es como el rol de marketing y de ir a vender esto internamente, porque no se vende solo, aunque a nosotros nos guste mucho, no se vende solo, y en ese sentido hay que estar constantemente comunicando, constantemente explicando, haciendo los productos de una forma que sea fácil de entender, estar bien conectado, o sea, estar bien cerca para identificar oportunidades, y eso, claro, lo puede hacer el líder del equipo, a veces lo puede hacer un miembro del equipo o el jefe del líder del equipo, que podría ser
O sea, en mi caso, yo me siento súper apoyada por mi jefe en ese rol de sponsorship y de como estar siempre consiguiendo los recursos, logrando que avancemos. Eso también es crítico para lograr visibilidad y ir cambiando la cultura de a poco. Muy bueno, Y Andrea. déjame ahí, Rama, agregar a lo que Dale, dijeron Seba. Felipe y Andrea, que estoy totalmente de acuerdo. Digamos, hay algunos que los piensan en personas, otros los piensan en roles. A mí me gusta pensarlo en skills. Entonces, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuáles son los ingredientes para hacer esta receta? Yo creo que acá, entre Felipe y Andrea, ya mencionaron los más relevantes, que es el conocimiento del negocio, llámese conocimiento de la industria, del negocio propiamente dicho, del sector, por supuesto de métodos cuantitativos, estadística de datos, la matemática, el diseño, la programación también. Entonces, al final del día, todo depende de dónde están todas esas habilidades. Pero también ahí estamos haciendo mucho zoom en el equipo de People Analytics. La gran pregunta acá es, bueno, ¿y esta organización dónde almacena sus datos? ¿Cómo son los procesos para el tratamiento de esos datos? ¿Cuáles son los accesos? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuál es el posicionamiento estratégico para la administración de los datos de esta compañía? ¿Los datos son de los clientes y siempre son de los clientes, o la compañía captura los datos y los puede comercializar en otros negocios? Los algoritmos desarrollados por la empresa, se los abren al cliente y se le muestran los sesgos que tienen, no solo de las personas, sino también los sesgos algorítmicos. Entonces, a partir de acá yo creo que se desatan una determinada cantidad de preguntas que tiene que ver con cómo está integrado todo esto, y por eso empiezan a aparecer roles como el Chief Data Officer, que esté integrado con el CIO, con el CTO, porque tiene que ver con las distintas capas tecnológicas que se necesitan para hacer un tratamiento robusto, preciso y adecuado y responsable y éticamente responsable, como dijiste, de los datos. Muy bueno. La verdad, chicos, me encanta porque esto, digamos, más que es como nuestras conversaciones en una mesa comiendo algo, digamos, entonces súper divertido. Y me gustaría, Felipe, digamos, yo te escuché en más de una oportunidad, digamos, conversando de tu experiencia y me acuerdo cuando en algún momento me dijiste, no, bueno, después de que hice el primer proyecto de analítica, a todo el mundo le gustó y empezaron a lloverme los pedidos, ¿no? Empezaron a decir, ah, qué bueno lo que decía Felipe. Ahora le creemos a Felipe. Ahora vení y haceme el proyecto de ausentismo, haceme el de desempeño, haceme el de accidentes, haceme el de COVID, haceme todo junto. Entonces, una vez que, digamos, y sabemos que esto es así, una vez que mostrás valor agregado, desde People Analytics empieza a venir la demanda, ¿no? Entonces, ahí por ahí, y trato de alinear algunas preguntas, digamos, ¿no? Por lo general, los temas clásicos que se abordan desde la analítica pasan por rotación, por desempeño, efectividad o eficiencia operativa, accidentes, ausentismo, esos son los grandes títulos. Y el área agrega valor como área porque en realidad People Analytics es mucho más que solamente correr un proceso, tener los resultados y ya está. Después de que tener los resultados hay que mantener vivo el sistema de cómo se consumen estos datos y hay que estar calibrando las lecturas y los insights porque la organización es un organismo vivo que va cambiando. Por lo tanto, lo que hoy es muy importante desde los datos puede dejar de serlo en un tiempo, sobre todo si nosotros tomamos decisiones para cambiar el contexto. Entonces hace sentido tener un área, estructurar un área, empezamos a ponernos gorditos, recibimos cada vez más pedidos. Y entonces la pregunta, Feli, es que vos atravesaste esto, digamos, ¿cómo lograr, desde tu experiencia, darle continuidad al área de People Analytics, escalar la función? ¿Y qué habilidades nuevas habría que incorporar en el equipo de People Analytics una vez que presentaste, como hablábamos con Andrea, el primer quick win, ¿no? El primer resultado concreto, simple y que todo el mundo le fascinó? Atrás van a venir 5 pedidos nuevos. ¿Qué le agregarías al equipo cuando empiezan a venir estos pedidos nuevos? ¿Y cómo administrar esta tensión de que muchas áreas te empiecen a pedir más cosas? Sí, bueno, ahí entra el concepto de gestión de demanda, que principalmente se basa en temas de agilidad, en 3 pasos grandes que lo describo ahora. El primero es la priorización, es decir, involucrar a los stakeholders importantes de la compañía, que generalmente es el business partner, alguien del negocio, pero para que tiremos como una parrilla
todo lo deseable que queremos trabajar y que en conjunto prioricemos para entender si que primero a la empresa le agrega más valor, por ejemplo, un caso de desempeño o rotación o ausentismo, por ejemplo, ¿ya? Pero que tú no definas la priorización, sino que sea compartida ese ejercicio. 2, estimación de esfuerzos, porque claro, a ti te va a llegar una parrilla priorizada del 1 al n, y tú tienes que ser bastante transparente en señalar, mira, yo en el primer tema me demoro 2 meses, en el segundo tema me demoro 2 semanas y en el tercero 3 meses. Es decir, primero, priorizar con los stakeholders los trabajos. Segundo, estimación de esfuerzo, y ahí está la conversación clásica de con estos recursos yo puedo avanzar a esta velocidad. Y tercero, entrega de roadmap, que también lo comentó Andrea en su cuarto como rol, que hay que entregar visibilidad, pero también hay que entregar comunicación. Es decir, te estoy entregando este producto que está en un 80% listo, si te agrega valor, tómalo, ¿ya? Y eso también es un ejercicio complicado, porque ahí está lo que yo dije del deporte contacto, hay muchas conversaciones, muchas fricciones, tienes que ceder expectativas, pero respondiendo a tu pregunta, Ramiro, básicamente uno puede gestionar la demanda primero priorizando en conjunto con el equipo que toma la decisión, después 2, tu equipo estimando esfuerzos, porque siempre va a quedar algo que lo tienes que hacer sí o sí, también está la técnica, que siempre hay temas que tienes que habilitar para poder trabajar, y tercero, una entrega de roadmap muy claro, ir comunicando los avances cada 2, 3 semanas. Buenísimo. Gracias, Feli. Me gustaría, André, desde tu experiencia, y vamos ya cerrando y me acerco después a hacerle otra pregunta más a Sebastián, pero antes de pasar a encarar así como el tramo final del encuentro, me gustaría, André, saber si desde tu experiencia, que armando el área de People Analytics de Falabella Corporativo ya tenés un tiempo, seguro estás enfrentando en este momento el empezar a hacer malabares con los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué podrías complementar a esto que nos trae Felipe? Sí, bueno, efectivamente nosotros ya llevamos año y medio, partimos con 3 personas, ahora somos como 12 personas, entre equipo técnico y equipo más funcional. Y nosotros trabajamos, priorizamos, somos 100.000 personas en Falabella en el mundo, en 9 países, entonces es bien difícil priorizar, porque todos tienen distintas necesidades. Por suerte, dentro de recursos humanos las cosas son relativamente estándar, entonces lo que nosotros hacemos es que durante 4 horas a la semana, 2 horas los martes, 2 horas los jueves, nos juntamos con representantes de todos los negocios del Grupo Falabella y vamos juntos definiendo cuáles son las prioridades, cuáles son las preguntas que queremos contestar. Vamos a partir por calcular un indicador de rotación común o vamos a partir con, no sé, ausentismo. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Cuáles son las cosas que tienen que haber en los dashboards? Cuando los diseñamos, llegamos bien pronto a testear también qué les parece. Y estamos siempre pendientes como y preguntando mucho. Y en general el nivel de acuerdo es bastante alto de como las cosas que son más prioritarias, por suerte. Em, pero efectivamente, claro, hay cosas que tenemos que dejar de hacer y en ese sentido tenemos un orden de en qué medida vamos a ingestar los datos. Usualmente partimos con los datos que van a servirnos para la mayor cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, obviamente los datos de dotación, datos de las personas y datos organizacionales son lo más importante para cualquier cosa. Entonces ahí ponemos el foco. Luego vamos con otros datos que podrían ser como de compensaciones, desempeño y probablemente, no sé, datos de voluntariado nos van a quedar quizás para el final porque los vamos a ocupar en muchos menos casos de uso. Entonces también vamos priorizando una mezcla de necesidad de negocio con conocimiento de la gestión de personas y cuáles son los datos que más sirven a la mayoría de los casos de uso posible. Entonces también las tablas que construimos son pensando en que sirven para cualquier cosa, de tal manera que la tabla no es específica a un proyecto, es genérica. Y de esa manera podemos escalar más rápido cuando venga una nueva pedida sobre el mismo tema. Excelente. Mil gracias, André. Y Seba, y acá integro en la última pregunta que te voy a hacer algunas de las preguntas y dudas que estaban en el chat de este espacio de diálogo. Cuando hacemos analítica, lo que tenemos como resultado son insights, ¿no? Son como esa luz que nos trae claridad respecto a un comportamiento en particular y ese comportamiento en particular lo entendemos a través de los datos. Ahora,
cómo lograr trascender el PowerPoint, ¿no? Porque la analítica puede llegar a terminar en un dashboard o en un PowerPoint, y alguien preguntaba ahí cómo hacer o cómo lograr que, listo, ya hicimos un montón, entendimos un montón, pero no hicimos nada con todo lo que aprendimos. ¿Cómo lograr trascender eso y poder implementar la transformación, el cambio? Y cómo convertir ese insight, ese descubrimiento, en un plan de acción que me ayude a impulsar la transformación de la organización en el sentido que queremos impactar. Bueno, lo primero, decirte, Ram, a ti y a toda la audiencia, que yo sé que hay un montón de preguntas y quisieran que las agotemos todas hasta el máximo detalle. Tenemos el tiempo que es nuestro máximo desafío, con lo cual, para poder responderte esto, yo voy a ir a la pregunta simple, sencilla y profunda que tiene que ver con cómo tomamos las decisiones. Es decir, acá estamos hablando de la analítica y los datos y la tecnología y los skills, pero finalmente, ¿cómo decidimos? Cuando tiene que priorizar Felipe y Andrea en la pedida, ¿cómo priorizan? Bueno, lo que tiene más valor y menos esfuerzo, para seguir a lo que tiene más valor y más esfuerzo, para seguir con lo que tiene menos valor y menos esfuerzo, y finalmente dejar en la cola lo que tiene menos valor y más esfuerzo. Pero para eso hay que administrar las emociones. Entonces el Capitán Kirk, en la nueva versión, tiene que ver que es el tipo que toma las decisiones basados en sus conocimientos, experiencias, presunciones anteriores, y el doctor Spock, que venía del planeta Vulcano, que solo tomaba decisiones basadas solos en datos, como si fuera una computadora completamente fría, sin ninguna emoción, presentaba las alternativas. Como sabemos, nosotros podemos estar en el estado del arte de la reportología y los 10.000 nidos de información descontrolados en una organización donde cada uno se inventa su propio reporte, para pasar a la analítica descriptiva y poder explicar dónde estamos, qué sucede, la predictiva que nos puede decir qué podría pasar, la prescriptiva que nos puede decir qué podríamos hacer, y finalmente llegar al machine learning y a la inteligencia artificial incrustada en las soluciones donde nos dan alternativas, como las que conocen en sus plataformas. Entonces, el desafío es para qué invertir en esto, como alguien preguntó ahí, y tiene que ver como para poder tomar decisiones en tiempo real de manera informada. Entonces, cuando descubrimos los insights, el objetivo no es ponerlo, como dijiste, en un PowerPoint, sino es poder generar influencia. Y ahí es donde voy, porque cuando vamos en la organización vemos muchas veces esto. Vemos equipos que están completamente desbordados, overwhelmed, como les decimos, superados, o que quieren hacer cosas imposibles, o que están todo el día en lo que llamamos lo urgente, lo importante, en la crisis, como si fueran bomberos. La gran pregunta es cuándo nos ponemos en lo que es importante y no urgente, en la planificación, que fue uno de los primeros comentarios que hiciste al inicio. Y para poder ayudar y despejar estas incógnitas en la toma de decisión, la analítica es fundamental, porque es lo que le da consistencia al cerebro, rigurosidad, pero también cómo esté contado hará la diferencia. Yo que quiero contar una historia en este diplomado que integramos nosotros en la UNAV, donde les damos a las personas la capacidad de tener una experiencia de aprendizaje donde combinen cómo administrar la analítica, cómo vivir la agilidad y cómo ganar eminencia al momento de contar historias. Yo les voy a contar una historia que me contó una de nuestras alumnas en esta edición, donde básicamente ella se desempeña como jefe en un, en un centro de servicios al sur de Chile. No está en la Araucanía, más en el medio, voy a respetar la confidencialidad, a ella lo vamos a llamar KS, y ella un día se da cuenta que tiene un paciente. Este paciente es Don Benito. Don Benito es una persona de 64 años que está bajo un tratamiento de diálisis hace más de un año, pero debido a la falta de cupos, le han asignado cupos en la Araucanía. Entonces Don Benito tiene que viajar 3 veces por semana a hacer ese tratamiento entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, y regresarse a la ciudad donde vive. Don Benito además tiene un hijo que acaba de tener a su primer hijo, es decir, tiene un nieto, y claro, el que lo llevaba a la terminal de buses a esperar, lo iba a recoger, era su hijo, con lo cual, para todos aquellos que conozcan lo complejo que es estar dializado y tener un pariente bajo esa situación, se hace realmente invivible. Un día Don Benito se le presentó a KS en su oficina y le dijo: mire, yo le agradezco que usted me haya conseguido el cupo en esa
en el Hospital Regional de la Araucanía, pero ¿sabe qué? Ya no me quiero tratar más. Que don Benito no se quiera tratar más tiene que ver con que es lo mismo que decir, ya no quiero vivir más. Entonces KS, que en ese momento estaba haciendo nuestro posgrado de analítica y empezando a aprender cómo ganar eminencia, cómo hacer presentaciones efectivas y generar influencia en las audiencias, después de haber recopilado un montón de datos, hizo una reunión con los jefes de servicio del hospital, los coordinadores en enfermería, los jefes de operaciones, logística, contabilidad, farmacia, pero el director médico, el subdirector médico, administrativo y director, y le dijo, miren, tengo un caso que contarles. Y puso eso, en lugar de hablar de un paciente, habló de don Benito con sus 64 años, que dormía a la noche en la terminal de buses esperando con náuseas, dolores de cabeza, con fiebre, y que había decidido no vivir más, porque no quería seguirse tratando de esa forma. Y después de haber hecho muchas llamadas KS a distintos centros para conseguir los cupos, en todos lados se cerraron las puertas. Bueno, ¿saben qué? En esa reunión ella consolidó los datos, mostró la evidencia de lo que había hecho, pero contó una historia convincente que le permitió a toda la audiencia entender por qué era necesario colaborar y aunar esfuerzos. Así que tengo acá algunas de las decisiones que se tomaron en esa reunión en una sola hora, donde el jefe de operaciones dijo, yo voy a poner el vehículo para que lo lleven y lo traigan. La enfermera coordinadora dijo, vamos a disponerle el TENS para que lo puedan acompañar y asistir en caso de que se descompense, y el director y subdirector administrativo autorizó todas las horas extras y viáticos requeridos para que lo pudieran llevar y lo pudieran traer. Después de un tiempo, el 4 de abril de este año, se presenta don Benito en la oficina de KS y le dice, yo le quiero agradecer porque me cambió la vida. Entonces, alguien preguntó, ¿por qué hacemos analítica? ¿Por qué hacemos este webinar? Porque lo que queremos hacer es iluminar el camino de las personas, inspirarlos a estudiar, a utilizar distintas plataformas que les permitan transformarse, a desarrollar esas capacidades técnicas, tecnológicas y comportamentales para tomar decisiones de negocios en tiempo real, pero para generar influencia y no quedarse en un PowerPoint. Cuando movemos las emociones, las personas podemos convocarlas a trabajar en equipo y hacer esa priorización que mencionaron antes de manera eficiente, a transformar este mundo que hoy tiene un montón de desafíos, donde en lugar de competir tenemos que priorizar. La agilidad es pensar en el futuro, y del otro lado de la moneda está el People Analytics, que nos da esa brújula para entender dónde estamos, cuáles son los gaps y cómo podremos resolverlos. Seba, la verdad es espectacular. Doy fe de que la historia que acaba de compartir Sebastián es cierta. Y finalmente, y porque ya estamos en tiempo, pocas veces uno hace un webinar y tiene, cuando está pasado en tiempo, más gente que la que empezó en el webinar. Es el caso que tenemos en este momento. La verdad que les agradezco a todos por estar, a Felipe, a Andrea, a Sebastián, por la generosidad de compartir su conocimiento, su experiencia. Me gustaría simplemente aprovechar esto que trajo Sebastián y decir que la verdad que todos los que hacemos analítica somos apasionados por los datos. Nos encanta la tecnología, nos encanta el uso de los datos para describir comportamientos, pero la transformación, esto que traía Sebastián, el impulso del cambio organizacional, todo lo que nosotros hacemos con datos solamente es viable, sostenible y escalable si nosotros podemos usar los datos para contar historias de personas. El protagonista de lo que nosotros hacemos son las personas. Nosotros solo usamos el dato para poder contar la historia de una persona, pero el protagonista sigue siendo la persona. Nunca el protagonista es el dato. Y esperamos haber contribuido con todos ustedes. Nos hubiera encantado responder infinidad de preguntas que quedaron en el chat. Lamentamos no poder responder. Hubiéramos necesitado 2 o 3 horas más. Alguien preguntó incluso por un caso de éxito. Eso solo nos hubiera tomado a cualquiera de nosotros toda la hora de compartir, digamos, modelos y cómo contar una historia de cómo hicimos. Espero que lo hayan disfrutado. Y si se quedaron con ganas, será motivo para que Marcela y Ubits organicen una segunda sesión y tengamos otro espacio para darle continuidad a esta historia. Gracias, Andrea, por la invitación. Gracias a Ubits por generar este espacio tan maravilloso de conocimiento compartido. Gracias a ustedes, gracias a ti, Ramiro, de verdad qué interesante esta sesión, fantástico y súper fascinante este mundo del People Analytics, da efectivamente para hablar horas y horas.
Ojalá podamos encontrarnos nuevamente y hacer como una segunda temporada de este tema. Mil gracias a todos por haber estado conectados con nosotros. Esperamos que así haya sido un espacio pues, de relevancia y de interés para todos. Y nada, los invito a que nos dejen su opinión en la encuesta de satisfacción que dejé en el chat y pues que nos esperen, nos acompañen en próximos eventos y pues feliz tarde para todos, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao.